Hola, saludos. En nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión, antes que nada pediros disculpas por este pequeño retraso. Ha surgido un contratiempo, pero bueno, estamos aquí ya en directo. Y hoy está con nosotros nuestro compañero de Mindalia, Alfredo. Va a entrevistar a Emilio Carrillo en el espacio titulado ¿Cómo transformarnos en Dios? Emilio Carrillo es economista, escritor de 51 libros y más de 500 artículos, conferenciante internacional, experto internacional en desarrollo local por Naciones Unidas y técnico de la Administración General. Como tal, ocupa plaza de subdirector de área en la Diputación de Sevilla. Ha desplegado también una amplia labor académica, política y de gestión en desarrollo económico y territorial y hacienda pública. Dentro del campo de la espiritualidad ha impartido multitud de conferencias y talleres. Es presidente de la Fundación Nuevo Mundo Fanum y gestiona el conocido blog El Cielo en la Tierra. Mindalia está de enhorabuena porque hemos aumentado a 6 directos diarios para que fluya más información consciente hacia ti desde todos los rincones del mundo. Infórmate de los distintos horarios en nuestra página web www.mindaliatelevisión.com y participa con tus preguntas en los directos. Gracias a ti, a tu apoyo, Mindalia sigue creciendo y ayudando con más información consciente. También recordar, Mindalia Millón, estamos preparando una gran sorpresa para todos vosotros. Así que os dejaremos en el chat un enlace para que podáis acceder y podáis participar la semana que viene en directo con nosotros como sorpresa, ¿no? Para participar en directo y hablar con nosotros podéis utilizar el chat que hay a la derecha de vuestra pantalla, haciendo vuestras preguntas a Emilio y durante la conferencia, en este caso, las irá respondiendo. Que me corrija si no es así, Alfredo. Tenemos un poquito más de menos tiempo, pero bueno, ese es el funcionamiento. La palabra pregunta mayúscula, seguido del país desde donde nos escribís y seguido de vuestra pregunta. Y bien, ya sin más, vamos a dar paso a Alfredo y a Emilio Carrillo en la entrevista ¿Cómo transformarnos en Dios? Alfredo, ¿qué tal? Gracias, John. Buenas noches. Saludos a todos allá donde estéis, en cualquier momento del día. Y estamos rápidamente con Emilio. Gracias por estar ahí porque tenemos poco tiempo y vamos a aprovecharlo al máximo. Gracias, Emilio, por estar con nosotros en Mindalia Televisión una vez más. Es un placer para mí, Alfredo. Muchísimas gracias a vosotros. Emilio Carrillo va a participar en el primer congreso de la Asociación para el Desarrollo de la Conciencia y la Autorrealización, Autoconocimiento y Espiritualidad del siglo XXI, práctica de la obra de Antonio Blay, los días 12, 13 y 14 de octubre de este año, justamente dentro de un poco tiempo, en la Universidad de la Mística de Ávila, en España. Más información puedes tenerla en https://congresoantonioblay.com. Y lo digo por los de HTTP, todo eso. Entonces ve al primo Google y le preguntas por congresoantonioblay.com y es más fácil que todos los HTTPs del mundo. Pues vamos a hablar de algo que también es un tanto complicado, no tanto como lo del HTTP, pero sí vamos a hablar de Dios, porque el título de esta entrevista es ese, ¿cómo transformarnos en Dios? Ya tenemos preguntas, dentro de un momentito empezaremos a dar paso a las que ya tenemos, pero puedes ir pues comentando, haciendo los comentarios en forma de pregunta en torno a lo que vaya hablando Emilio en esta conversación. Hay una sociedad que mató ya a Dios, Emilio, y ha recuperado otros dioses, deidades menores, pero también dentro de esta sociedad se aspira a ser Dios en todos los sentidos, el control de la naturaleza, el control de la salud, del envejecimiento, de la longevidad, de la inmortalidad. ¿Podemos, Emilio, llegar a ser como dioses? ¿Podemos llegar a ser Dios mismo? Lo primero, Alfredo, es recordar que no es que tengamos que llegar a ser Dios, es que lo somos. Este planteamiento inicial no se trata de que nos tenga que convertir en lo que no somos, sino simplemente llevar a cabo algo, ser que en el ser humano es algo que han mantenido todas las tradiciones espirituales serias. Es algo que han mantenido desde la noche de los tiempos, sino todos los grandes filósofos. Todos han estado convencidos de que en el ser humano
atesoramos una divinidad profunda. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa divinidad profunda no la plasmamos en nuestra vida cotidiana. De esta manera, la transformación en Dios no sería otra cosa, dar, que atesoramos y llevarla a nuestra práctica diaria. Esto es lo que han hecho los grandes personajes que desde Buda a Cristo Jesús podemos tener personas distintas a nosotros. Tienen la misma esencia que tú y que yo y cualquier persona que nos está escuchando. Que nuestra diferencia está en que ellos han recordado lo que somos y además de recordarlo, lo han plasmado en la vida cotidiana. Esa es la transformación en Dios. Y habida cuenta de que el congreso dedicado a Antonio Blake, como tú bien decías, se celebra en la Universidad de la Mística de Ávila, donde Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz tienen ahí un legado, es por lo que me pareció oportuno centrar el contenido de mis intervenciones allí con esta denominación de la transformación en Dios, que está sacada precisamente de una carta fechada en 1582 de San Juan de la Cruz, donde dice que el mal que en esta vida podemos llegar es la transformación en Dios. Es Emilio, decir, disculpa, está viendo un poco de corte. No sé si puedes bajar el ancho de banda en el símbolo que tienes arriba en la videoconferencia, en el símbolo del... Está aquí los espectadores también, alguno diciendo eso que se oye entrecortado, y es verdad que es el símbolo del triángulo de 4 barras y bajar 1 o 2 pestañas. A ver si así mejora un poco la conexión. Tienes... Lo he bajado un poquito. ¿Qué tal ahora? Sí, a ver, háblanos, a ver, Emilio, un momentito. Probando. Sí, está mejor. Parece que está bien. Continuamos, gracias. Perfecto. Entonces, has hablado de los místicos, has hablado de que somos Dios, ya lo tenemos tan cerca que a veces no lo recordamos siquiera, pero existe el anhelo por parte de todos los que todavía no recordamos que somos Dios, de estar en esa fuente, de recordar o regresar o integrarnos en esa fuente. Es tan difícil como que tengamos que ser, porque ese siempre es recurrente también. Los maestros, los grandes gurús, los yogis nos dicen que tenemos que reencarnar o esforzarnos durante muchas vidas incluso para llegar a la fuente, para recordar que somos Dios. ¿Es realmente tan arduo este recuerdo? ¿Por qué nos recordamos esto? ¿Por qué se nos ha velado esta visión? Pero parece que estamos empeñados en necesitar muchas vidas, muchas reencarnaciones para que este recuerdo sea pleno y para que el recuerdo de nuestra divinidad se ponga en vista de lo que en sí significa. Es algo bastante sencillo, es algo bastante simple, con independencia de que en este mundo, con las experiencias de este plano material, se nos haga complicado, pero es bastante sencillo. Y tú has mencionado a los yogis. Los yogis como un exponente de seres humanos que han evolucionado mucho espiritualmente y han plasmado esa divinidad. Pues bien, el yogi es el que practica el yoga, el que ha realizado el yoga, obviamente, de ahí su denominación. Pues nos más reconocido en cuanto a la tradición del yoga, que son los Yoga Sutras de Patanjali, que en tradición oral datan de hace 2500 años. En esos Yoga Sutras, que son 196 aforismos, en el aforismo 2 de los Yoga Sutras se nos dice lo que es yoga y se nos dice lo que significa la plasmación del yogi y se nos dice que yoga es la inhibición de las modificaciones de la mente, la inhibición de las modificaciones de la mente. En eso consiste la plasmación de lo que realmente somos en nuestra vida cotidiana, cuando inhibimos las modificaciones de la mente. ¿Qué es lo que significa esto de la inhibición de las modificaciones de la mente? Muy sencillo. La inhibición es cesar, terminar, concluir. Y con modificaciones de la mente se entienden las perturbaciones y turbulencias emocionales y mentales. Tenemos que darnos cuenta que son precisamente esas turbulencias emocionales y mentales, que son los vaivenes que se producen en nuestro mundo emocional y en nuestro mundo mental, los que nos dificultan hacer algo que en principio es tan sencillo como vivir
en coherencia con lo que somos. Es como, a mí me gusta hablar, como tú sabes, Alfredo, de que somos conductor y coche, y el coche lo utilizamos para vivir esta experiencia humana. Pues bien, las modificaciones mentales, las perturbaciones emocionales y mentales son como el mundo del coche. Y cuando ese mundo del coche no está tranquilo, no está armonizado, no está equilibrado, el conductor se ve metido en el lío del coche, se identifica con el coche y no es capaz de vivir la vida plenamente. La inhibición de las perturbaciones emocionales y mentales es uno de los temas centrales que trataré en este congreso dedicado a Antonio Bley, como la herramienta, como el instrumento que desde la noche de los tiempos nos han dicho que tenemos para plasmar en nuestra vida cotidiana nuestra divinidad. Nos dicen que esa plasmación de la divinidad en nuestra vida cotidiana tiene que ser a través de la, bueno, pues de la sintonía, de lo que acabas de decir, de la modulación de esos pensamientos de tal forma que estemos en coherencia. Pero hay que cambiar algo porque también todo el mundo nos dice que tenemos que mejorar, que tenemos que cambiar, que tenemos que ir hacia algún sitio, llegar de otro. Esto parece que estamos siempre con las maletas puestas a nivel espiritual. ¿Hacia dónde hay que ir? ¿Dónde hay que mirar? ¿Qué hay que cambiar para poder llegar a Dios, para poder sentirse uno en la fuente? Sí, decían algunos maestros y maestras, mira, date cuenta, lo único que está inquieto en el universo eres tú. Lo único que está inquieto en el universo eres tú. Cambiar, no hay que cambiar absolutamente nada. Todo, cuando las perturbaciones emocionales y mentales van desapareciendo y la paz, la serenidad, la calma y con ella nos damos cuenta que todo está en su sitio. Nos damos cuenta que todo tiene un sentido profundo. Nos damos cuenta que todo tiene un porqué y un para qué. Que en mi vida, en la vida de cada persona, todo lo que ocurre no es casual, sino que tiene ese sentido profundo. Que todo lo que ocurre en el mundo, que todo lo que ocurre a nuestro alrededor, tiene un sentido profundo en clave del desarrollo, del crecimiento personal, de la evolución en conciencia, de la evolución espiritual personal y colectiva. No hay que cambiar nada. De lo único que se trata es de que desaparezca, de que se diluya esas barreras, esas dificultades que nosotros hemos metido y que se deben precisamente a nuestra inquietud, se deben precisamente a nuestra dificultad de entender algo tan obvio como que todo está donde tiene que estar. Se trata de entender que no hay problemas, que todo lo que llamamos problemas son experiencias, oportunidades, que no tenemos que centrarnos en el qué, sino en el cómo vivimos el qué. Ahí está la clave, en el cómo se viven las experiencias. Cuando nos damos cuenta de todo eso, vamos poniendo nuestra atención en el momento presente, en lugar de permitir que nuestra mente divague entre el pasado y el futuro, con multitud de conjeturas y con multitud de circunstancias raras que no son reales porque no están en el aquí y ahora. Cuando todo eso lo vamos haciendo, es como si la lámina de agua dejara de moverse y al dejarse de mover la lámina de agua pudiéramos ver lo que hay más allá de la lámina de agua, pudiéramos ver el fondo. Por tanto, más que cambiar, lo que tenemos que hacer es tranquilizarnos, lo que tenemos que hacer es calmarnos y lo que tenemos que hacer es que nuestro mundo emocional, nuestro mundo mental vayan adquiriendo esa paz que nos permitan ver lo que hay más allá de la lámina de agua y nos permitan ver el trasfondo verdadero de las cosas. Esa es la vida en divinidad. Lo hemos comprendido y lo asumimos. Y cuando lo asumimos, cuando nos damos cuenta que es la paz, no hay que ir a ningún sitio, que hay que permanecer tranquilo, en quietud e inundarte de lo que ya eres, reconocer y recordar lo que ya eres, ¿qué sucede? ¿Nos salen alas? ¿Flotamos? ¿Qué sucede en nuestra vida cuando ya reconocemos, recordamos, estamos en paz? Sí, ya he compartido en algunos programas de Mindalia que a una persona que ha avanzado en el sendero espiritual nunca se le va a detectar porque vuele ni porque haga cosas raras. Y no a lo mejor porque no pueda hacerlo, sino simplemente porque no hace ni mucho menos ostentación de ese tipo de cosas que en los Yoga Sutras de Patanjali se le llaman siddhis, los poderes que se van adquiriendo con el desarrollo espiritual. No lo vamos a detectar por eso. ¿Por qué no vamos a dar cuenta de que una persona ha evolucionado espiritualmente? Por la ausencia de quejas, Alfredo, por la ausencia de quejas. Una persona que ha evolucionado espiritualmente comprende que todo lo que está ocurriendo en tu vida, aunque tu mente lo califique de negro, aunque tu mente lo califique de sapo, tiene un sentido profundo. Que todo lo que está ocurriendo en el mundo tiene un sentido profundo en clave, insisto, de nuestro crecimiento, de nuestra evolución en conciencia. Y desaparece la queja. Pero ahora bien, cuando la queja desaparece,
lo cual es muestra de una enorme paz interior, lo cual es muestra de la confianza en la vida, de la aceptación de todo lo que acontece como fruto de esa, no como resignación, no como impotencia, sino como fruto de esa confianza. Yo diría que el último estadio, la última cuestión que nos tenemos que plantear al hilo de la pregunta que tú has formulado es, bueno, ¿y ahora qué? Vale, ya me he calmado, ya he eliminado la inquietud que antes me zozobraba, ya me he dado cuenta de que las cosas son cuando tienen que ser, no cuando yo quiero, cómo yo quiero, dónde yo quiero, que ese es el ego que tanto nos intranquiliza y tanto nos turba. Ya confío, ya tengo paz, ya acepto. ¿Ahora qué? El último dilema, la última frontera, por decirlo de alguna manera, es ¿actúo o no actúo? ¿Acción o inacción? Y ahí lo tenemos muy sencillo, porque todos estos grandes maestros a los que yo me estoy haciendo referencia han confiado, han aceptado, han vivido la ausencia de quejas, han plasmado su divinidad en la vida cotidiana y todos han actuado. Todos claramente nos han hablado de la acción, no de la inacción. Buda abandonó su palacio para meterse en el mundo. Jesús de Nazaret iba de un lado a otro continuamente y podíamos hacer el listado completo de esos grandes personajes y todos han actuado, con lo que la inacción no es la consecuencia de lo que venimos hablando, sino la acción. Eso sí, para terminar, es una acción distinta al ajetreo, al esfuerzo, al lío en el que estamos metidos cuando estamos identificados con el coche, cuando nuestro mundo mental y emocional está con perturbaciones y turbulencias. Es una acción distinta, es una acción que tiene dos características y termino. Una, que sale del corazón, haces lo que tú percibes con claridad. Los grandes maestros han hablado de una sabiduría con pasión. Esa sabiduría con pasión te sale de dentro. No sabes muy bien de dónde viene, pero te sale de dentro. Ante las cosas que están ocurriendo, te sale de dentro una determinada acción. Y esa acción se lleva a cabo, segunda característica, sin juicio. No hay juicio. Si tú ves que una persona está haciendo daño a la otra y por sabiduría con pasión, de ti lo que sale es meterte en medio para parar que el fuerte siga haciendo daño al débil. Si eso te sale, hazlo. Pero no juzgues, no juzgues. Comprende que ese que está dañando, lo cual no significa, insisto, que tú no actúes, pero comprende que ese está en su estado de conciencia y que todas las formas de vida y todos los seres humanos tenemos interiormente la misma divinidad, con independencia de que muchas personas todavía estén en un Alzheimer profundo, en una amnesia profunda. Sobre este tema, la Madre Teresa de Calcuta nos ha enseñado mucho, por ejemplo. Ya sabemos entonces cuál es el camino, ya sabemos cuáles son las consecuencias y sabemos identificar a una persona o a nosotros mismos cuando estamos en esas consecuencias de llegar a ser dioses. Pero un dios humano, es decir, una persona que está en ese trabajo continuo, porque entiendo que no es un lugar a donde se llega, sino es un estar continuo, que a veces se logra y a veces se logra menos. Hay gente más o menos iluminada, aunque tampoco me gusta llamar esto de la iluminación porque me suenan a algo que tiene que ver con la corriente eléctrica. En todo caso, cuando una persona está en esa sintonía, en esa coherencia, tiene los mismos ajetreos diarios, quiere decirse, le duele el estómago, tiene momentos en los que pues, la gente que le rodea le molesta o le incordia o no quiere estar en un momento determinado donde está. Para ser más, permíteme la figura y no quiero ser soez, pero los seres espirituales se tiran pedos. Pues claro que sí, Alfredo, claro que sí. Claro que los seres espirituales que han llegado al punto al que estamos comentando son personas normales, personas normales. Y esas personas normales comen, y esas personas normales beben, y esas personas normales tienen las necesidades vitales que tenemos cualquiera de nosotros. Y yo diría que afortunadamente. Fíjate, en determinados ámbitos dogmáticos, a la figura de Cristo Jesús, que es mi maestro, a la figura de Cristo Jesús se le ha querido sacar del contexto humano. Es decir, como si no fuera un ser humano con una esencia divina como tú o como yo, sino como algo distinto. Dicho medio en broma, medio en serio, a veces nos intentan dibujar estas figuras como la de Cristo Jesús como una especie de extraterrestres. Pues bien, si fueran extraterrestres, no nos valdrían de modelo. Si fueran extraterrestres, ¿de qué nos serviría su vida y su obra? Si fueran extraterrestres, si fueran alienígenas, ¿de qué nos serviría su ejemplo?
La gran ventaja es que estos grandes personajes, estos grandes maestros han sido seres humanos en el sentido pleno de la palabra. Y en el sentido pleno de la palabra son nuestros ejemplos precisamente por eso. Así que nos tenemos que quitar de en medio de la cabeza que cuando se va avanzando en el ámbito espiritual ocurre algo que tú dejas de ser humano. Eres humano con todo lo que eso significa. Y claro que se tira uno pedos, y claro que se suda, y claro que se tiene frío y que se tiene calor. Pues claro que sí, porque hay una carne, porque hay un cuerpo físico que es igual que el de cualquier ser humano. Y ya te digo, eso no es una mala noticia, es magnífico, porque si no fuera así, estaríamos hablando de alienígenas que no nos servirían de modelo y de ejemplo. Bien, vamos con las preguntas del público ya, porque hoy tenemos poco tiempo por esta cuestión técnica que ha surgido antes de que tú entraras. Vamos con Argentina. Te ruego la mayor síntesis para poder responder unas cuantas preguntas que tenemos en cartera. En Argentina, Nora Salinas pregunta: Emilio, realmente me gustaría saber tu opinión acerca del bautismo en los niños. Aunque este no sea el título, por favor, ¿podrías orientarme? ¿Has dicho, Alfredo, del bautismo? Del bautismo de los niños, sí. ¿Cuál es tu Perfecto. opinión Pues sobre mira, el bautismo de los niños? sí, doy una respuesta muy rápida. La Iglesia Católica, lo digo desde el respeto, ha perdido la noción esotérica de los símbolos. El bautismo de un niño tiene una gran simbología esotérica y mi consejo es que sin dogmatismo, aquella persona que lo siente realice esa actividad de bautismo, porque esa actividad de bautismo no tiene nada que ver con la pertenencia a una iglesia, no tiene nada que ver con la pertenencia a un credo. Es una vocación que desde el punto de vista de los padrinos, desde el punto de vista de los padres, desde el punto de vista de los seres queridos, es una vocación para que ese chico, para que ese bebé saque lo mejor de sí mismo. Es decir, el bautismo significa fundamentalmente un compromiso del entorno del niño para que apoyar a ese niño en sacar lo mejor de sí. No se trata de meterle al niño nada que no tenga, que ya lo tiene. Es un compromiso de todo su entorno para hacer posible que ese niño saque la divinidad que tiene dentro. Desgraciadamente esto se ha tergiversado y se ha ido por otro lado. Lucerito desde Perú pregunta: comprendo de corazón que todo lo que viví era para mi evolución, pero ¿por qué con algunos recuerdos aún siento tristeza? ¿Qué me falta para integrar? Bien, pues no tienes que preocuparte en absoluto. La persistencia es muy importante. Persiste en el camino en el que estás. Cuando vamos avanzando en el camino, no significa que la tristeza no aparezca nunca, no significa que el enfado o la cólera no aparezca nunca. Lo que va ocurriendo es que va apareciendo cada vez con menos frecuencia y cada vez dura menos. Por tanto, cuando aparecen algún tipo de cosas como esta, confía, sigue tu camino, sigue tu sendero y cada vez aparecerá con menos frecuencia y con menos intensidad. Volvemos a España. Emilio, ¿cómo dejar de entregar, dice Lola, mi poder a otras personas? Quiero dejar de sentir miedo y empoderarme, aunque exteriormente no aparento debilidad. Bien, lo más importante es que dejemos de buscar el reconocimiento de los demás, no buscar el reconocimiento de los otros, esta necesidad que a veces tenemos de que se nos apruebe, de la opinión de alguna persona ajena a nosotros mismos, eso irlo quitando de nuestra vida, irlo podando de nuestra vida. Eso por un lado. En segundo lugar, que nuestra acción, antes hablábamos de la acción de los maestros, que nuestra acción se caracterice por hacer lo máximo que podamos. Hacer lo máximo que podamos no es hacer lo máximo, es hacer lo máximo que podamos. Segunda característica. Y tercera característica, haciendo lo máximo que podamos, confiar en la vida. Porque a veces hacemos lo máximo que podemos y parece que no se plasman en la realidad las cosas que nosotros deseamos. Pues bien, confía. Tú haz lo máximo que puedas y confía en la vida. Y aunque por tus sentidos corpóreo-mentales no veas los resultados, confía en la vida porque la vida está canalizando adecuadamente esa acción tuya. Yo creo que estas son las características fundamentales, Alfredo. Amparo Fontelles desde España de nuevo: ¿por qué a veces pienso que me abandona? Está hablando de Dios, por supuesto. Bien, eso lo ha dicho, ella lo dice muy bien, piensa. Ese es el problema, que pensamos demasiado. Es simplemente un pensamiento que no se corresponde con la realidad. Una cosa es la realidad, una cosa es ver la realidad y otra cosa es pensar acerca de. Y como ella ha dicho muy bien, lo que ella percibe es simplemente un pensamiento. Ese pensamiento no se corresponde con la realidad. Así de sencillo. Hablando de pensamientos, volamos a París. Nancy González pregunta desde allí: ¿alguna recomendación para que al escuchar con mi Dios interior se vuela
se vuelve una costumbre. Bueno, voy a intentar traducirlo. ¿Alguna recomendación para que al escuchar con mi Dios interior no se confunda esa voz de adentro con mis pensamientos propios? Bien, es muy importante, enlazando con todo lo que hemos compartido, la calma, la tranquilidad. Cuando no estamos calmados, cuando estamos con algún tipo de turbulencia emocional o mental, la voz que podemos sentir es muy posible, es muy probable que sea la voz simplemente de nuestra mente, de nuestra fantasía, de nuestro mundo egoico. En cambio, cuando estamos tranquilos, cuando llevamos una vida más serena, cuando nuestro estilo de vida también se corresponde con todo lo que estamos hablando, se percibe esa voz nítida que surge del interior. Pero la calma, el equilibrio, la inhibición de las modificaciones mentales de las que hablábamos, yo creo que es el que marca la división entre lo que puede ser una voz ficticia y lo que es una voz real. La voz real aparece cuando estamos en calma. Moni Alonso desde Argentina, ¿cómo puedo contactar? Bueno, ¿cómo puede contactar contigo? Ya se lo diremos. Rodolfo creía que era con Dios. Bueno, también si contactas con Emilio, contactas con Dios, como contigo mismo. Rodolfo Sánchez Ochoa desde Venezuela. Gracias, tan interesante es una aportación que hace, es tan interesante y motivadora lección, pero ojo con mayúsculas. La Madre Teresa igual está siendo cuestionada, en el fondo no era tan desprendida. ¿Algo que decir, Emilio? Bien, yo no, evidentemente hablamos del no juicio, no voy a entrar yo en juicio. Lo que, vale. Lo que yo sí valoro mucho de la Madre Teresa es su insistencia en que la posible víctima y el posible asesino, ambos en su fuero interno contienen la misma divinidad. Y el problema es simplemente un problema de Alzheimer, un problema de falta de recuerdo. En el ámbito oriental nos lo dicen muy bien con ese namasté, ¿no? Ese namasté que significa la divinidad que hay en mí reconoce la divinidad que hay en ti y la reverencia que eso produce precisamente desde esa divinidad. Ahí ese es el punto en el que yo quiero enfatizar la aportación de la Madre Teresa. Celia Suárez no nos dice de dónde hace la pregunta, espero que lo haga a continuación. ¿Por qué la Iglesia nos ha engañado tanto? ¿La Biblia es un libro confiable para leer? ¿Es mejor no leerla, ir a una iglesia? Vamos a ver, la Iglesia, las iglesias, no solamente la Iglesia, las iglesias son humanas, y la humanidad está y ha venido estando en el estado de conciencia en el que está. Y a partir de ahí no se le pueden pedir peras al olmo. Lo que ha sido el papel de muchas religiones cuando se han dogmatizado, igual que ha ocurrido en el ámbito, pongamos por caso, de la política, cuando también se han ido haciendo poco receptivo a los sentires verdaderos de los ciudadanos. Estamos hablando de organizaciones humanas y todavía la humanidad ni ha estado ni está en el nivel de conciencia como para que ese tipo de dogmatismos, para que ese tipo de comportamientos egoicos, egocéntricos, manipuladores, tergiversadores, dejen de producirse. Y tenemos que darnos cuenta de que esto es así y aceptarlo desde la sabiduría con pasión. Y en cuanto a la Biblia es un libro espléndido, es un libro espléndido. Lo que yo aconsejo es que cada uno lo lea y lleve a cabo su propia interpretación. Pero es un libro estupendo, es un libro que sobre todo para mí, desde luego, lo que es el Nuevo Testamento, las aportaciones de Jesús de Nazaret, son aportaciones que haríamos muy bien en reflexionarlas, en indagarlas y en meterlas dentro de nuestra introspección. No haciendo lo que nos dicen, sino llevando nosotros a cabo una labor de introspección y de reflexión profunda. Verónica Cerqueda desde México, ¿por qué fuimos separados de la fuente? No hay separación de la fuente. Es una percepción simplemente de que estamos separados de la fuente. Y es una percepción cuando nos identificamos con lo que no somos. Es imposible. Es como si fuera un foco. Los rayos que salen de ese foco no se pueden separar del foco. Los rayos que salen del sol no se pueden separar del sol. Es simplemente imposible. La percepción de separación es una turbulencia emocional y mental. La percepción de división es una turbulencia emocional y mental. Solamente eso. Es una tergiversación de la realidad porque la lámina de agua se está moviendo y al moverse la lámina de agua no estamos viendo la realidad, no estamos viendo el trasfondo. Simplemente eso. Robert Cava desde España. Vale, muy bien. Somos seres espirituales, pero sigo sin ver cuál es el propósito de la evolución para unirse con el Creador y luego repetir o quedarnos para siempre con Él. Bien, esta pregunta sí requeriría, Alfredo, bastante más tiempo. Sí, pero te doy 30 segundos. Bien, necesito decir lo siguiente. La realidad es espíritu y materia.
Y el espíritu y la materia no son duales, sino que forman parte de una misma realidad. Son cosas distintas, pero forman parte de una misma realidad. Y todo lo que es el proceso que llamamos de creación y de desarrollo del universo no tiene otra circunstancia y no tiene otra razón de ser de que ese espíritu y esa materia, el espíritu vive la materia, experiencia la materia, se mete en la materia para experienciar la materia en consciencia, de la misma forma que tú y que yo y que la persona que ha hecho la pregunta nos metemos en el agua del mar para experienciar lo que es el agua del mar. Somos mamíferos, no tenemos nada que ver con el océano y con el mar. Sin embargo, nos metemos dentro del agua porque hay algo en nosotros, hay una vocación que nos lleva a eso. Pues bien, el espíritu se introduce en la materia por esa vocación, no por necesidad, no porque quiera, sino porque hay una vocación íntima. Esa es la experiencia de la divinidad en la materia, que es la que estamos desarrollando en este plano humano. Esta pregunta que te hago a continuación hila con la anterior. Ignacio Hurtado la hace desde Chile. ¿Cuál es la misión del ser humano en la Tierra? La misión del ser humano en cualquier plano, la misión de lo que realmente somos en cualquier plano, es ser felices. La felicidad es nuestra gran misión. Yo diría que la felicidad es nuestra gran obligación. A partir de ahí, lo que tenemos que darnos cuenta es que la felicidad no es algo que se consiga fuera, ni con bienes materiales ni con personas, sino que es nuestro estado natural. En la medida en que vamos transformándonos en Dios, en el sentido que hemos compartido, que estamos compartiendo en estos encuentros, la felicidad va brotando como estado natural. Es lo que algunos maestros han denominado la felicidad incausada, porque no tiene causa, es simplemente nuestro estado natural y deriva de nuestra transformación en Dios, de vivir en coherencia con lo que somos. Ricardo desde Italia, ¿cómo te mantienes siempre en el aquí y ahora, viviendo la vida como espejo de la conciencia? La práctica, simplemente práctica. Jesús de Nazaret hablaba constantemente de la confianza, del compromiso y de la perseverancia. Confianza en la vida, compromiso con uno mismo y perseverancia. Esas tres palabras en griego dan lugar a la palabra pistis, pisteo, que es lo que malamente hoy llamamos fe. Esa fe es pistis, pisteo y es una mezcla perfecta de confianza en la vida, de compromiso con uno mismo y de perseverancia. Carol, desde Costa Rica, hay técnicas como el decretar para construir nuestra propia realidad usando el poder de la palabra. ¿Qué opina de esto? Con el mayor respeto, no la practico, esa técnica, y me parece que tiene mucho que ver con turbulencias y con perturbaciones mentales y emocionales. Personalmente estimo que no hay nada que decretar, que la vida en sí la estamos generando nosotros y aunque no nos demos cuenta, y por tanto ese decretar se puede convertir, como pasa con frecuencia, en una fantasía, en una turbulencia, en una perturbación mental más que nos distrae de lo verdadero. Argentina, Moni Alonso, Emilio dice, ¿entonces la divinidad necesita experimentar para adquirir conciencia? ¿No es omnisciente? Bien, esa es otra de las preguntas que tenemos que dejar para una charla específica de cosmogénesis, ¿no? La divinidad es lo absoluto es el vacío, lo que es y lo que no es lo inmanifestado. Nosotros vivimos en el ámbito de lo manifestado y esa manifestación sale y entra de lo inmanifestado, como la ciencia está empezando a poner de manifiesto cuando habla de que el universo se expande y que el universo se contrae. La divinidad es omnisciente, pero la divinidad también va haciendo suya las experiencias que el espíritu envuelto en la materia va viviendo en cada oleada de vida. Pero ese tema, Alfredo, para entrar en detalle, se necesita un tiempo. Lo entiendo perfectamente y además comparto contigo esta petición de tiempo porque eres milagrosamente, no sé cómo has podido responder a todos estos temas tan profundos. Son cargas de profundidad a veces en forma de pregunta y ha sido muy aleccionador verte cómo tienes ese sentir claro y confiado y completamente conectado con quien tú quieras, pero en definitiva das posibilidad a la gente a saber un poco más de sí misma y de todo lo que le rodea, en definitiva, de esa divinidad que alberga en nuestro interior. Emilio Carrillo participará, como sabéis, en el primer congreso de la Asociación para el Desarrollo de la Conciencia y la Autorrealización, Autoconocimiento y Espiritualidad del siglo XXI, es precisamente el motivo de nuestra entrevista. Práctica de la obra de Antonio Blay. Recuerda, Emilio, es Blay, me lo dijeron, además me lo recalcaron, Blay, que no dijera Blake, es Blay. Los días 12, 13 y 14 de octubre de este año, es decir, a la vuelta de la esquina de la Universidad de la Mística de Ávila. Y si quieres más información puedes entrar en congresoantonioblay.com.
Emilio, una vez más, muchísimas gracias. No nos da más el tiempo de sí porque hemos abordado tiempo de otras personas y tenemos que respetar lo que nos marcan nuestros compañeros de producción por esta cuestión técnica que tuvimos con anterioridad. Ha sido un placer, un honor, como siempre, tenerte con nosotros en Mindalia Televisión y ha sido una experiencia personal que siempre superas cuando te veo y puedo charlar contigo. Así que muchas gracias en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Muchas gracias, Alfredo. El placer y el honor es mío. Muchas gracias. Y a todos vosotros, a todas vosotras, gracias por estar ahí en todos los rincones del mundo siguiendo Mindalia en directo. Y a nuestros compañeros de producción, en este caso John, le damos el paso y ya nos despedimos hasta otro momento. Gracias a todos y todas. Muchas gracias, Alfredo, Emilio, por esta información. Llegamos al final de la entrevista y te voy a pedir unos pequeños gestos con los que puedes hacer un gran bien. Pulsa el icono de la mano hacia arriba en esta conferencia, es el símbolo de me gusta de este vídeo. También puedes hacer un comentario positivo del mismo. Haciéndolo, colaboras con Mindalia y consigues que estos mensajes lleguen a más personas en todo el mundo. Recordaros también, este vídeo ha sido visto en países como México, Argentina, Paraguay, Uruguay, España, Venezuela, Chile, Perú, Ecuador, Italia o Costa Rica. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y simplemente recordaros que podéis colaborar con Mindalia suscribiéndoos a nuestro canal de YouTube. Y también, para finalizar, y como siempre os digo, a todos los que hacéis posible esto, a todos los que estáis ahí detrás, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.